Seguimos entonces. Bueno, entonces, que quede claro la región variable, lo repito porque es como lo único que tenemos que saber de la estructura del anticuerpo. Eh, y eso no tanto el gen que codifica la cadena pesada, sino esto, que la región variable se une al antígeno y la otra da el nombre. Seguimos. Bien, los reordenamientos de genes. Acá, bueno, sí me voy a meter un poquito. A ver, si dijimos que un linfocito maduro va a reconocer al antígeno, ¿cuál va a ser la región del anticuerpo que va a modificarse primero? Un linfocito maduro que reconoce un antígeno. Es medio difícil, se lo voy a decir yo, pero eh, un linfocito maduro contacta con un antígeno y los genes de la región variable son los que se van a modificar, pero eso es porque la región variable reconoce el antígeno. Una vez que este linfocito reconoce el antígeno y migra para hacer el cambio de isotipo, que le va a dar el nombre al anticuerpo, y generar otros tipos de anticuerpos, porque al principio solo tiene IgM e IgG, para generar otros tipos de anticuerpos lo que va a variar es la región constante. Entonces, primero cuando se reconoce el antígeno, la región variable es la que se va a modificar. Y después, cuando queremos cambiar el isotipo, queremos cambiar una respuesta de IgM a una IgG, por ejemplo, vamos a cambiar la región constante. Bueno, sigo. ¿Se entendió eso? Capaz queda más claro después cuando vemos toda la respuesta, pero bueno, después les vuelvo a preguntar. Bien, realiza un esquema del BCR indicando cada una de sus partes. ¿Saben qué es el BCR? Yo Nadie sabe no. qué es el BCR. Yo tampoco sabía cuando leí la pregunta. El BCR es el receptor de la célula B. Es ese, que va a estar compuesta por una IgM y al ladito por una IgG, por una Ig beta y una Ig alfa o una CD79. También tiene este nombre. Este va a ser completo el BCR. Y por medio de esta IgM, a ver si, ahí está. Ahí lo tenemos en acción, digamos. Viene el antígeno, se une a lo que sería la IgM y el BCR va a desencadenar señales intracelulares a través de una porción ITAM que tienen que acá están marcadas, que tienen las Ig beta y las Ig alfa. Entonces, se une el antígeno al BCR y se desencadenan señales intracelulares. Y acá vemos otras estructuras que están ancladas a la membrana, que son los correceptores, que sin los correceptores el linfocito B no se activa. Por más que se una el antígeno al BCR, si no están los correceptores, el linfocito B no se va a activar. Entonces son necesarias los correceptores para que se intensifique la señal de activación. Entonces, el BCR es un anticuerpo anclado a la membrana por una región hidrofóbica. Las CD79 se encargan de traducir señales. El CD21 interacciona con moléculas del complemento y tienen dominios ITAM que potencian la señal. Los de abajo son todos los correceptores. Acá esto que dice el complemento es porque algunos microorganismos se llevan moléculas del complemento que son reconocidos por los correceptores, principalmente por el CD21, que amplifican la señal de activación. Entonces, el BCR junto con los correceptores hacen a la activación del linfocito virgen. Bien. Explique cuál es el patrón de migración de un linfocito B virgen. Vamos a con el virgen primero. El linfocito virgen, tenemos que, para situarnos anatómicamente, ya dijimos que se origina en la médula ósea y madura en la médula ósea, el virgen. Sale a circulación, reside en órganos y reside en órganos linfáticos periféricos. Acá, por ejemplo, en el vaso, va a llegar el antígeno por medio de la linfa, por ejemplo, y va a reconocer un antígeno, se va a activar, va a proliferar y se va a diferenciar. A ver, ¿en qué? Bueno, ya se los dije, pero se va a diferenciar o en un plasmocito o en un LB de memoria. Acá me interesa que más que responder la pregunta, podamos saber cómo se activa un linfocito virgen para que se diferencie después. La misma imagen. La primera señal es la interacción BCR con el antígeno.
eh, este antígeno va a ser endocitado en la célula B, porque las células B también son células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas, y va a ser expuesto en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Después, según el correceptor, y intensifica la señal de activación, que es lo que está acá, básicamente. Importantísimo que acá la activación de un LB virgen requiere de dos señales. La primera es esta, la que ya explicamos, receptor y correceptor. Eso es la primera señal. Y la segunda señal va a tener que ver con la dependencia del linfocito T. Vieron que yo les dije que acá se endocita el antígeno y se expresa en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Y a quién le va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad 2? El linfocito B. El linfocito B tiene un complejo mayor de histocompatibilidad que se lo va a presentar a una célula. ¿A quién se la presenta? ¿Se acuerdan a qué linfocito es? Que reconoce las células en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Lo que hablamos al principio de la guía. ¿Se acuerdan que hablamos de que iban a tener una coestimulación con los linfocitos B? Ahí está bien. Ahí lo Ah, bien. respondieron en el chat. 4. Muy bien. Entonces, el linfocito B va a presentar los péptidos del antígeno en un complejo mayor de histocompatibilidad a las células TCD4, que las células TCD4 van a estar en ese mismo órgano linfoide, en el ganglio linfático, y es la siguiente pregunta, que dice, la cooperación TB. ¿Dónde y cómo ocurre el contacto TB? Y acá está, básicamente, en el esquema. Y acá se los puse como en una secuencia. Y va a ser la segunda señal de activación, para que se active completo el linfocito B. Bien, ¿cómo se va a dar esta señal? Primero vamos a tener, acá tenemos el esquema del ganglio linfático, que están las dos células, y va a empezar porque las dos células van a reconocer al mismo antígeno. Tanto el linfocito TCD4, que es el T helper, T que ayuda, el T colaborador, va a reconocer al mismo antígeno que el linfocito B endocitó. Ese es el primer paso, que las dos células reconozcan al mismo antígeno. El segundo paso es que es la migración. Los linfocitos T helper y los linfocitos B se van a encontrar en el borde del ganglio linfático, en el borde de la zona del linfocito T y en el borde de la zona del linfocito B. ¿Y cómo es que van a llegar a encontrarse? Esto es lo que siempre insistimos. ¿Cómo hacen para migrar? Porque no es que migran porque se atraen por magia. Migran porque empiezan a expresar moléculas y dejan de expresar otras moléculas. Entonces, ahí les puse, el linfocito T empieza a expresar CXCR5, que es un receptor. Y las células foliculares del estroma del ganglio linfático, en esa región donde se van a encontrar, expresan al ligando de ese receptor, que es el CXCL13. Entonces, el linfocito T llega al borde del folículo. Y por otro lado, el linfocito B lo que empieza es a expresar más CCR7, que las células foliculares de esa región van a tener CCL19 y la 21, que van a ser el ligando. Entonces, a través de esta expresión de diferentes moléculas, van a migrar y se van a encontrar en una parte del ganglio linfático o del órgano linfático en el que estén. Y ahí, cuando se encuentran, el linfocito B le va a presentar al linfocito T, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, al antígeno y lo va a activar al linfocito T helper. El linfocito T helper, ¿qué va a hacer? Va a expresar un ligando que es el CD40 y que justo ese ligando tiene el receptor en el linfocito B. Y cuando contacta este ligando con este receptor, se va a activar completamente el linfocito B. Va a iniciar su proliferación y la síntesis y diferenciación en memoria o plasmocito, que los plasmocitos son los secretores de anticuerpos. Bien, esto es importante que lo hayan entendido. ¿Se entendió o quieren que vuelva a decir algo o tienen alguna duda o algo?
¿Es importante sabernos qué es el CCL19 y CCL21 y eso? Em, la verdad que no sé si con el nombre. Yo creo que sí, Vicky, o no. No sé. No sé si ese Eh, nombre, pero por por ahí ahí, saber qué son o para qué sirven, o sea, qué ayudan en los linfocitos. No he visto nunca que pregunten así igual los nombres exactos. claro. Por ahí saber cómo es que migran los unos a los otros, cómo llegan a encontrarse. El tema es que ustedes tienen que saber también de que no sirve de nada saber qué es el CCR o el CXCR5 si no saben cómo cooperan los linfocitos T y los linfocitos B, o por qué, o a qué o sea, traten de primero aprender y entender lo básico de lo básico, qué es el complejo mayor histocompatibilidad, qué CD4 se une a cuál complejo y cuál CD8 se une a cuál, y todo lo que explicamos más general de la guía. Y después, si entra esto a lo último, que entre. Pero para mí lo más importante a saber es todo lo otro que vinimos hablando. No sé vos, Cami, qué pensás, pero saber la diferenciación, saber cuáles son las interleuquinas que cooperan entre sí y todo eso es más importante que eso. Claro, por ahí saber qué es una respuesta T dependiente y por qué es T dependiente, que un linfocito B necesita o sea, diciéndolo muy teleológicamente, necesita de la ayuda de un linfocito T cooperador. O sea, eso como básico, como saberlo. Después, si te acordás justo el nombre de la molécula que hace la migración, bueno, yo se las puse ahí porque para que sepan el cómo es que migran, porque se atraen, porque dejan de expresar moléculas y empiezan a expresar otras que hace que se atraigan entre sí. Esa es como la idea principal. Claro, pero bueno, en Eh, el parcial no les van a poner, creo, para mí. A nuestro parecer en el parcial no van a apuntar a cuál es la molécula que estimula la migración, sino claro, ustedes saber de dónde migran, por ejemplo, claro, o mira, cómo se y se entera. diferencian los linfocitos B, o cómo se activan, o cómo proliferan, como que esas cosas son más importantes, o cómo se frena una respuesta inmune. Esas cosas son más importantes a la hora de un examen. Y Dale, que, por gracias. ejemplo, y esto que de la activación del linfocito B, que no sé si está bien, o sea, yo intenté remarcárselo súper claro en el Power, pero no sé si se logra, de que depende de dos señales. La primera señal del BCR, que es el receptor, y la segunda señal sí o sí del linfocito T. Eso sí es algo re importante que tienen que Claro, saber, que son dos golpes para que se eso, activa. Si no, no se activa y no prolifera, y no se generan anticuerpos y no se genera nada. claro. Bien, bueno, sigo entonces. Creo que es la última, ¿no? Ah, Bueno, ah, quedamos. Bueno, las células plasmáticas, que está en esta diapo, que no la leímos, se desarrollan en órganos linfáticos y en lugares de las respuestas inmunitarias, esto para saber dónde están. Algunas migran en médula ósea y pueden vivir y secretar anticuerpos durante periodos largos después de la inducción de la respuesta inmunitaria o incluso después de que el antígeno se eliminó. Bien, entonces, origen, órganos linfáticos y lugares de respuesta inmunitarias. Vida media, meses o años. Y la localización, la médula ósea o la circulación. Bien, acá está esto del centro germinal porque les hice una descripción breve de cómo ocurre la diferenciación, que no es tan breve en realidad, pero bueno. Vieron que dijimos que se activan los T-helpers en la activación del linfocito B. Entonces, acá dice que los linfocitos T-helper van a activar a los linfocitos B después en dos localizaciones. Una es el foco extrafolicular, que no nos importa tanto. Y el otro es en los centros germinales de los folículos, que acá sí nos importa, porque en los centros germinales de los folículos va a ocurrir la diferenciación de linfocitos B a plasmocitos. Esta diferenciación se va a dar de 4 a 7 días de exposición al antígeno y también
se va a producir porque los linfocitos T helper foliculares, por eso tiene esta F acá, van a empezar a secretar interleuquina 21. Estas interleuquinas por ahí sí son medias importantes. Entonces, tenemos al linfocito B y al linfocito folicular helper que va a secretar interleuquina 21. Y interleuquina 21 es la que va a promover la diferenciación del linfocito a plasmoblasto, que es el precursor del plasmocito. Y también otras interleuquinas que van a participar en el cambio de isotipo. ¿Se acuerdan qué era que les dije que era el cambio de isotipo? ¿O qué es un isotipo de un anticuerpo? Bueno, el isotipo era básicamente el tipo de anticuerpo, que era si era un IgM, si era un IgD, si era un IgG, si era un IgE, ese. Entonces, la interleuquina 21 hace a la diferenciación de linfocitos B a plasmocitos. Y después las otras interleuquinas, como la 4 y la 17, van a hacer el cambio de isotipo. Van a hacer que esas células secreten, en vez de IgM, secreten IgE, por ejemplo. Bien, entonces tenemos acá que los linfocitos activados expresan IgM e IgD sufren un cambio de isotipo, es decir, un cambio de clase de anticuerpo. Y producen anticuerpos con cadenas pesadas, que se acuerdan que era la región constante la que determinaba el isotipo de diferentes clases. Entonces cambia la parte de abajo. Eso es lo que yo les decía hoy al principio, que cuando se encuentra con el antígeno y es virgen, cambia la región variable. Pero después, cuando ya está activado, va a cambiar la región constante, porque ya no va a secretar anticuerpos IgM solamente, va a querer secretar anticuerpos IgG, IgD, IgE. Entonces, para eso tiene que cambiar la región constante. Bien, y esto es algo que también es importante y se vincula con lo que explicó Vicky antes, que tenemos que el cambio de isotipo de la respuesta de diferentes microbios va a estar regulada por el linfocito T, por las citoquinas que libera el linfocito T. Y esas citoquinas que libera el linfocito T va a estar determinado por el tipo de antígeno que se haya encontrado ese linfocito T. Por ejemplo, a ver, si el linfocito T se encontró con un virus y una bacteria, va a producir interferón 7, que va a inducir a una respuesta para que el cambio de isotipo sea hacia la IgG. En cambio, si el linfocito T folicular se encontró con el mito, que es un parásito, va a secretar IL4, que va a inducir el cambio de respuesta a IgE. Eso explica por qué en el primer paso de la activación es necesario que las dos células reconozcan al mismo antígeno, porque el antígeno va a determinar qué citoquina se va a liberar para así determinar qué anticuerpo se va a liberar. ¿Se entiende eso? Acá les puse algunas imágenes donde tenemos ahí al T-helper folicular que o va a secretar interferón o va a secretar IL4 para que después el anticuerpo sea funcional al antígeno que queremos eliminar. Porque no nos sirve secretar un anticuerpo que no va a eliminar el antígeno que nos estimuló. Entonces está todo conectado en ese sentido. Bueno, y ahí les puse algunas de las funciones de los anticuerpos. Bien, y la última pregunta es, describa brevemente dónde y cómo ocurre la diferenciación a linfocitos B de memoria y de qué depende. Bueno, como los linfocitos B de memoria van a ser básicamente lo que explicó Vicky antes con los linfocitos T de memoria. También ocurren en la reacción del centro germinal y la función va a ser que mediante un segundo encuentro con el antígeno la respuesta sea más potente y más rápida. Van a sobrevivir largos periodos y esto va a ser dado porque expresa proteínas antiapoptóticas. Después quise buscar qué hace que el linfocito B activado se diferencie en un linfocito de memoria o en un plasmocito, y esto tiene que ver con los genes que tiene cada uno. No es algo que sea tan relevante, la verdad. Sí saber que ocurre en el centro germinal la reacción y sí saber que también es una respuesta que depende de los linfocitos T.
y nada, para qué funciona, para qué contribuyen a la memoria inmunitaria. Pero lo de los genes está, se los escribí ahí más abajo, después lo pueden leer, pero no es algo que sea tan importante tampoco. Y listo, ya está. ¿Tienen alguna duda? A Vicky se le cortó la luz. Si no, ya terminamos con la guía. Bueno, listo chicos, entonces espero que se haya entendido. Capaz le subimos el power a alguna plataforma. Gracias a ustedes por conectarse. Adiós. Sí, la vamos a subir. No sé a dónde, pero después avisamos en Instagram.